Mi nombre es María del Mar Gallardo. Actualmente trabajo como docente en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Ainadamar en Granada y voy a pasar a comentaros una de las salidas profesionales que podéis elegir una vez terminado vuestro grado de farmacia. Antes de informaros sobre el proceso que debéis seguir para poder trabajar como docente y algunos aspectos relacionados con el desarrollo de vuestro trabajo en la enseñanza pública, me gustaría comentar brevemente cuál es el papel del docente en nuestro sistema educativo actual. Esta profesión a veces no está bien considerada a nivel social, con algunos prejuicios hacia el gremio de la enseñanza que lógicamente responden más al desconocimiento que hay sobre nuestro trabajo que a la realidad. Oficialmente, el docente o profesor es aquel que se dedica profesionalmente a la enseñanza, aunque el concepto de profesor es mucho más amplio. Sobre todo me gustaría señalar el cambio que se ha producido en nuestro trabajo, que por supuesto difiere mucho del que había hace unos años. Antiguamente, el docente era el único protagonista del proceso de enseñanza, siendo el alumnado la parte pasiva de este proceso. Tan solo se limitaba a acumular conocimientos, fundamentalmente teóricos, y por supuesto muy alejados del día a día y sin capacitar al alumnado del sentido crítico. En la actualidad, la relación de profesorado y alumnado es mucho más dinámica. El proceso de enseñanza-aprendizaje va dirigido a desarrollar habilidades en el alumnado que le permitan desenvolverse en la vida real y en las situaciones que va a afrontar profesionalmente. Y, por supuesto, el alumnado tiene un papel mucho más activo. En el ámbito en el que yo trabajo, esto es especialmente patente, puesto que el aprendizaje en formación profesional es especialmente dirigido al desarrollo de habilidades profesionales. Una vez hecha esta breve introducción, paso a presentaros cuáles son las acciones educativas que se desarrollan en la enseñanza pública a la que podemos acceder. Estas se desarrollan en 3 etapas educativas: la educación secundaria obligatoria, ESO, el bachillerato y la formación profesional. Indicaros además que todos los requisitos que os voy a ir especificando para poder incorporaros como docente en la enseñanza pública van a ser necesarios para trabajar también en el sector de la enseñanza privada, con la diferencia del proceso selectivo que, lógicamente, en el ámbito privado será regulado por la empresa. ¿Y cuáles son los requisitos que debemos cumplir previamente para poder trabajar como docente? El primero es haber realizado el máster universitario en profesorado. Os he indicado aquí los enlaces que llevan a la información detallada de este máster, en concreto el que desarrolla la Universidad de Granada, aunque son muchas las universidades que lo ofertan. La información principal que debéis conocer sobre este máster es que se desarrolla durante un curso académico, en concreto en la Universidad de Granada en modalidad presencial. Y como en el caso de otros máster, tenéis que cumplir los requisitos de tener titulación de grado, así como aportar a la hora de realizar la solicitud un certificado acreditativo de al menos nivel B1, de acuerdo con los certificados admitidos por la universidad en la que vayáis a realizar el máster. A continuación podéis ver la planificación que presenta el máster en profesorado de la Universidad de Granada. Indicaros que a la hora de matricularos en el MAES existen diferentes especialidades del máster, como por ejemplo la especialidad de biología o la de procesos sanitarios. Esta especialidad condicionará el lugar donde vaya a realizar las prácticas y, por supuesto, la realización del proyecto fin de máster. En la planificación podéis ver que son de obligado desarrollo los módulos genéricos y específicos que aquí tenéis desarrollados, mientras que el módulo que aquí se denomina como 02B es solo de obligado cumplimiento en el caso de que queráis optar a la especialidad de orientación educativa. Junto con los módulos anteriormente mencionados tenemos el módulo de libre disposición, del que habrá que elegir entre 2 de los temas presentados, como por ejemplo el de atención a la diversidad o atención a estudiantes con necesidades especiales, entre otros. Por último, se cursa el denominado practicum. Este consta de 2 partes, una parte práctica tutorizada por profesionales de la especialidad seleccionada y que se realiza en un centro educativo, y el trabajo fin de máster. Especificaros aquí que existen 2 tipos de centros educativos donde podéis desarrollar vuestra labor como docente. Por un lado, los denominados IES, Institutos de Educación Secundaria, en donde generalmente nos encontramos con las etapas de ESO y bachillerato y, en algunos casos, algunos ciclos formativos. Y luego están los centros públicos integrados de formación profesional, en donde exclusivamente se desarrollan enseñanzas de formación profesional. Cada vez más las administraciones están separando las enseñanzas de ESO y bachillerato de las de formación profesional, ya que los centros requieren de instalaciones diferentes, incluso el alumnado tiene características también distintas en cada caso, de manera que se responde mejor por separado a las necesidades de este alumnado. Una vez hecha esta aclaración, pues podéis preguntaros que a qué cuerpos de enseñanza se puede acceder. Existen 2 cuerpos diferentes.
Por un lado, nos vamos a encontrar con el cuerpo de docentes de educación secundaria y formación profesional y por otro, el cuerpo de profesores técnicos en formación profesional. Cada uno de ellos está capacitado para realizar su labor docente en diferentes áreas, como os voy a mostrar a continuación. Si accedéis al cuerpo de educación secundaria y formación profesional, podréis dar clases en función de la especialidad seleccionada en ESO, bachillerato y formación profesional. Indicaros que con vuestro grado en farmacia, la Administración nos permite acceder a todas las especialidades de enseñanza en secundaria, aunque aquí os he indicado las que desde mi punto de vista son más afines a vuestra formación universitaria, pero en realidad podéis acceder a cualquiera de las especialidades desarrolladas por el Ministerio de Educación. Si decidís ingresar al cuerpo de profesores de educación secundaria y formación profesional, las especialidades que considero más afines son las que os he incluido aquí: matemáticas, física y química, y biología y geología, que desarrollan su labor en ESO y bachillerato, y las especialidades de procesos sanitarios o la de procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos en formación profesional. El profesorado de estas especialidades de formación profesional desarrolla módulos profesionales de ámbito más teórico. La parte más práctica es la que desarrolla el profesorado del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. En este grupo no se puede acceder a las especialidades de ESO ni a la de bachillerato, sino que se trabaja solo en especialidades de formación profesional. Por afinidad a vuestra formación, os indico las especialidades de procedimientos sanitarios y la de procedimientos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos. Los módulos profesionales que desarrolla el profesorado de este cuerpo son eminentemente prácticos. Por ejemplo, prácticas de laboratorio en los ciclos de farmacia, desarrollo de modelos bucodentales en el ciclo de higiene bucodental, entre otros. Una vez presentados los cuerpos a los que podéis acceder en vuestra formación, si decidís presentaros a docentes en la enseñanza pública, es importante que conozcáis los requisitos que se establecen desde la Administración pública para acceder al cuerpo de funcionariado. Estos requisitos generalmente son los mismos que los que se piden en otros procedimientos selectivos. Como podéis ver, algunos de estos son los relacionados con tener nacionalidad española o pertenecer a la Unión Europea, la titulación específica para poder acceder y la información pedagógica y didáctica, o el no haber estado separado del servicio por algún expediente disciplinario, y en el caso de algunas comunidades autónomas en donde existe lengua cooficial, se tendrán que cumplir los requisitos del conocimiento de la lengua que la propia comunidad establezca en la convocatoria. Paso a detallaros ahora en qué consiste el proceso selectivo para acceder a trabajar como docente en la enseñanza pública. El sistema de selección actual es un concurso de oposición. En primer lugar, se desarrolla la fase de oposición, en donde se evalúa la posesión de conocimientos específicos de la materia por la que se opta, así como las destrezas que debe haber adquirido el candidato para el ejercicio docente. Una vez superada la fase de oposición, se pasa a la de concurso, en donde se valorarán una serie de méritos profesionales del aspirante a docente. En el margen os indico el portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en concreto uno de los espacios denominado Todo FP. Este nos da acceso a toda la información relacionada con las especialidades que hay, los temarios de cada una de ellas, entre otras mucha información interesante que podéis ver. El proceso selectivo se pondera en el cómputo total con el 60% de la fase de oposición, mientras que el 40% restante corresponde a la fase de concurso. En la fase de oposición se van a realizar 2 pruebas. Cada una de ellas, a su vez, consta de 2 ejercicios. La primera prueba tiene como fin evaluar los conocimientos propios de la especialidad a la que se opta. Es una prueba con carácter eliminatorio y como mínimo se tienen que conseguir 2,5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder pasar a la siguiente prueba. El primer ejercicio es un ejercicio práctico en formato variado, como problemas, casos prácticos, casos clínicos o realización de alguna práctica. Con este ejercicio se pretende demostrar que el aspirante tiene dominio de habilidades técnicas específicas de la especialidad a la que se presenta. El segundo ejercicio es teórico. Hay que desarrollar un tema de entre los elegidos en sorteo por el tribunal. Los temarios son distintos en función de la especialidad. En el caso de las especialidades de formación profesional que antes os he indicado, suelen tener en torno a 75 temas. Los tribunales seleccionan un número de temas, generalmente entre 2 y 4,
y el aspirante selecciona de estos el que quiera desarrollar. Una vez superada esta primera prueba, con al menos 2,5 puntos por ejercicio, se pasaría a evaluar una segunda prueba en donde testarán si tenemos conocimientos pedagógicos y habilidades que hay que tener para ser un buen docente. Esta segunda prueba consta de un primer ejercicio de presentación y defensa de una programación didáctica. La programación didáctica es el documento que todos los docentes debemos realizar de cada una de las materias o módulos profesionales que vayamos a impartir. Cada materia o módulo tiene su programación. En ella se desarrollan, en base a las diferentes disposiciones legales que se diseñan desde el Ministerio de Educación y que se concretan en las comunidades autónomas, todo lo relacionado con el desarrollo de este módulo o materia, los contenidos, realizaciones profesionales, objetivos, metodología, evaluación, etc. En esta prueba, de forma oral y durante 30 minutos, se presentará y defenderá ante el tribunal la programación didáctica que se lleva ya desarrollada. Es un documento muy amplio y debe responder de forma rigurosa a todas las disposiciones legales. Una vez finalizada esta parte, se pasaría al siguiente ejercicio, también presentado de forma oral al tribunal, y que consiste en la preparación y exposición de una unidad didáctica. Las unidades didácticas son uno de los elementos de la programación, y en cada una de ellas se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma concreta. Para el desarrollo de un contenido específico, la adquisición de una habilidad concreta, se especifica el tiempo de desarrollo, las actividades que se van a realizar, el tipo de metodología empleada, cuál va a ser el proceso de evaluación, etc. El tribunal selecciona 3 unidades de la programación, de las cuales el aspirante va a elegir una para su exposición. Una segunda prueba, como ya hemos indicado anteriormente, que se valorará con 2,5 puntos en cada ejercicio. Para esquematizar un poco todo el proceso selectivo, aquí podéis ver que la parte de oposición que se pondera con el 60% consta de estas 2 pruebas y una vez superada la fase de oposición se valorarían los méritos que se consideran en la fase de concurso con el 40% del valor total. ¿Y cuáles son los méritos valorados? Por un lado, la experiencia docente previa. Los aspirantes que aprueban un proceso selectivo pero que finalmente no consiguen plaza en la especialidad a la que han optado, pasan a la bolsa de esta especialidad y pueden ser convocados por la Administración para trabajar como interinos. De ahí que algunos de los opositores cuenten con experiencia docente previa. En este caso se puntúa en función del tiempo que lleven desarrollando esta labor docente. Otro de los apartados valorados son los de la formación académica, donde se puntúa el expediente académico, los cursos de posgrado, doctorado o premios extraordinarios. El máster en profesorado, en este caso, no se valora, ya que se considera un requisito imprescindible para poder acceder. Por último, este apartado de otros méritos, que incluye la realización de cursos de formación o haber impartido cursos. En el enlace que os muestro en esta diapositiva podéis ver la última convocatoria de secundaria publicada en el BOJA. Ahí se especifica cómo se desarrolla todo el proceso selectivo, las plazas que salen en cada convocatoria, así como el anexo en donde se concretan los puntos que se valoran para esta fase de valoración de mérito. Es muy aconsejable, en la medida de lo posible, obtener el máximo de puntuación en cada uno de estos apartados. Las convocatorias para acceder al cuerpo de enseñanzas de secundaria se convocan cada 2 años. Este año, por las circunstancias actuales, se ha tenido que suspender la convocatoria actual y se ha pospuesto al año 2021. Una vez superadas las pruebas, ¿en qué situación nos encontramos? Una vez pasada la prueba y conseguida la plaza de docente en el cuerpo al que hayamos accedido, pasamos a realizar la fase de práctica, requisito último para finalmente poder ser nombrado como funcionario de carrera. La fase de práctica dura 1 año y en este periodo se realiza docencia directa en un centro educativo, siempre bajo la supervisión de un tutor que será asignado al inicio de esta fase. Durante el curso se deben realizar una serie de cursos de formación. Por último, y para aprobar esta fase, se realizará un amplio proyecto que incorpora, entre otras cosas, todos los documentos requeridos por la inspección educativa, como programaciones, unidades didácticas, etc. Y si este año se realiza bien, con el apto, en unos días recibiremos nuestro certificado del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el nombramiento de funcionario de carrera. Hasta este punto me he centrado prácticamente en lo que es el proceso selectivo, pero no he indicado aún cómo desarrollamos nuestro trabajo una vez que ya nos incorporamos a los centros educativos.
Nuestra actividad docente se desarrolla en dos ámbitos. Por un lado, tenemos lo que se denomina el horario regular. Semanalmente tenemos 25 horas de actividad en el centro. Estas se dividen en lo que he comentado anteriormente, el denominado horario regular, que incluye 20 horas de docencia directa, horas lectivas. Generalmente, en mi caso, que soy de la especialidad de procesos sanitarios, suelo desarrollar unos 5 módulos profesionales de diferentes ciclos formativos. Y luego tenemos otras 5 horas que incluyen las guardias que se realizan para supervisar el correcto desarrollo de la jornada, las horas de tutorías con padres, horas de tutorías con alumnos, etc. Otras 5 horas de nuestra jornada se encuadran en el denominado horario no regular. Esto indica que no tienen asignada semanalmente una hora concreta de desarrollo, como en el caso del horario regular, sino que pueden realizarse en diferentes momentos. Por ejemplo, las horas de claustro, donde los centros se organizan de forma diferente, suelen convocarse al menos una vez al mes, las salidas extraescolares con el alumnado o las reuniones de los equipos técnicos de coordinación pedagógica, entre otras. Ya os adelanto que para poder realizar nuestra labor con garantía, tenemos otra jornada que no queda reflejada aquí en la que tenemos en el horario regular y el no regular, sino que es la jornada que cada uno de nosotros realizamos en nuestras casas. Para poder dar 20 horas lectivas, antes que nada tendremos que organizar programaciones y unidades didácticas en donde concretemos cómo se van a desarrollar todas las tareas docentes. Estos documentos deben estar elaborados antes de empezar el curso y a lo largo de este se van adecuando a las características del alumnado o las incidencias que puedan ir apareciendo. Cada clase se debe preparar previamente. Cada vez se hace más uso de las nuevas tecnologías que se incorporan a las clases para ampliar los conocimientos en este ámbito. Y, por supuesto, cada vez que realizamos alguna prueba de evaluación, debemos corregirla y valorar las modificaciones que se consideren oportunas para que el alumnado que no haya alcanzado los conocimientos o habilidades trabajadas tenga opción de hacerlo. Ya os adelanto que si somos unos profesionales comprometidos, esta parte del trabajo es fundamental. En la derecha de la diapositiva os he puesto una captura de pantalla donde podéis ver la plataforma con la que trabajamos los docentes en la Junta de Andalucía, el portal Seneca. Desde aquí se accede a toda la gestión y organización del personal y del alumnado de nuestro centro. Paso ahora a contaros brevemente algunos aspectos más concretos de los módulos profesionales en donde podéis desarrollar vuestro trabajo como docentes, ya que las materias propias de ESO y bachillerato las conocéis mejor. En concreto me voy a centrar en la familia de formación profesional de sanidad. El grupo de ciclos formativos que se desarrollan dentro de este se clasifican en ciclos formativos de grado medio, como son los del ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, el ciclo de técnico en emergencia sanitaria y el ciclo de técnico en farmacia y parafarmacia. Y por otro lado tenemos el grupo de ciclos formativos de grado superior, en donde nos encontramos los ciclos de anatomía patológica y citodiagnóstico, audiología protésica, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico de medicina nuclear, laboratorio clínico y biomédico, ortoprótesis y productos de apoyo, prótesis dentales y radioterapia y dosimetría. Para no extenderme demasiado, os presento brevemente el ciclo formativo de grado medio de técnico en emergencia sanitaria. Y si tenéis más curiosidad por saber las características del resto de ciclos formativos, en la web del Ministerio que antes os indiqué tenéis toda la información completísima, incluidas todas las disposiciones legales que lo regulan. En este enlace podemos acceder a toda la información. Los ciclos formativos se desarrollan la mayoría en 2 cursos académicos y constan de 2.000 horas lectivas. Algunos ciclos aún se regulan por la antigua LOCSE y son de 1.400. Constan de módulos profesionales que se organizan a lo largo de estos 2 años. En el primer curso, todos los módulos se desarrollan en el centro, mientras que en el segundo curso incluye un módulo denominado Formación en centros de trabajo que el alumnado debe realizar en empresas del sector en el que se está formando. Además de esta información, en el enlace podemos ver los contenidos que deben desarrollarse en cada módulo. Estas directrices las marca el Ministerio y luego las comunidades las adaptan, siempre cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos por el Gobierno central. Para cada módulo se indica la especialidad del profesorado que puede impartirla. Como ya os dije antes, el cuerpo de profesores de secundaria suele dar la parte más teórica, mientras que el profesorado técnico de formación profesional da los módulos más prácticos. También se incluyen los espacios que deben utilizarse, laboratorios, etc., la dotación de material, así como las horas de desarrollo de cada uno de los módulos. Cada curso se dan en torno a 1.000 horas lectivas. Existe actualmente una modalidad
formativa en formación profesional nueva que se denomina FP Dual y a la que, a diferencia de la modalidad que hemos comentado, en esta se está intentando hacer que el sector productivo forme una parte más activa en la formación de nuestros alumnos. Básicamente, en esta modalidad de formación profesional lo que se intenta es que la formación venga tanto por los centros educativos como por las empresas. Desde el primer curso, el alumnado va a formarse en ambos sectores. Por un lado, seguirá acudiendo al centro educativo, pero en vez de pasar estas 1000 horas por curso en el centro, su formación se desarrolla aproximadamente al 50% entre empresas del sector y el centro educativo. La organización dependerá en lo concreto de cada ciclo formativo, pero, por ejemplo, en el ciclo que yo imparto en esta modalidad, que es el ciclo de higiene bucodental, el alumnado viene algunas mañanas al centro educativo donde se trabajan determinados contenidos y por las tardes cada uno acude a una clínica dental donde desarrollan el resto de los contenidos. Las horas de formación son las mismas en la modalidad normal que la de dual, pero su formación es mucho más cercana a lo que en un futuro próximo el sector productivo le va a demandar. En este caso, el alumnado de higiene bucodental adquiere destrezas en las clínicas dentales importantísimas, no solo en los contenidos concretos del ciclo, sino también en habilidades como trabajar en equipo, empatía con los pacientes, etc. Esta modalidad de cada año se va ampliando a un mayor número de ciclos formativos y está funcionando muy bien. Y la demanda desde las empresas de este alumnado es altísima, con tasas de contratación excelentes. Por último, desearos a todos mucha suerte en vuestra elección. Espero que la información os haya sido muy útil y, por supuesto, si alguien necesita alguna otra cosa, podéis contactar conmigo en cualquier momento. Un saludo.